es día 36 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura, usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa. El banquete de hoy está en Éxodo capítulos 19, 20 y 21. Arribamos al colosal momento de transición en la jornada de Israel. De ser un grupo de esclavos judíos escapando, pasarán a establecerse como una nación gobernada por las leyes de Jehová, marcando el inicio de una relación de pacto con Jehová que promete la posesión de la tierra prometida. Antes de continuar con el resumen de hoy, por favor, puedes presionar el botón me gusta. Eso nos ayuda a saber que estás aquí, que somos parte de tu día, que amas la palabra de Dios y esa es la razón por la que sigues viniendo. Desmenucemos juntos Éxodo capítulo 19, versículos 1 y 2. Dios llevó a los judíos al lugar donde se reveló a Moisés a través de la zarza ardiendo. Este es el cumplimiento de la promesa de traer a Israel al Sinaí o monte Horeb. Eso lo leímos en Éxodo 3. Después de 2 meses de un duro viaje desde Egipto, los israelitas acamparán aquí por aproximadamente un año antes de continuar a Canaán. Varios de los eventos que leeremos más adelante ocurrirán aquí al pie del Sinaí. Los conoceremos en Éxodo, Levítico y Números. Verso 3. Dios habló a Moisés y le dio un mensaje para el pueblo. Verso 4. Dios dirige a Moisés a recordarles a los judíos que Él los llevó sobre alas de águila, que les mostró su tierno cuidado, los liberó con su magnífico poder y los ha guiado amorosamente, como un águila a sus polluelos. Que les diga también, yo os he traído a mí. Sinaí no es un punto geográfico, sino un lugar de acercamiento para un encuentro familiar con el único Dios verdadero. Su travesía hasta allí ha sido de preparación, para experimentar a Dios no solo como su libertador de Egipto, sino como su rey. Versículo 5. Como Dios es responsable de la liberación e independencia de los hijos de Jacob, ellos fueron liberados de la esclavitud y redimidos por la sangre del Cordero Pascual, ahora le pertenecen, y la intención de su gracia es formar una relación única con ellos, y les explica que la esencia de lo que Él requiere es completa obediencia. Si eligen responder a su gracia, decidiendo obedecer, la bendición es que serán identificados como su especial tesoro. Un tesoro es algo valorado, apartado, apreciado. En la última parte del verso 5, Dios subraya su soberanía. Él es el creador y gobernante legítimo de toda la tierra. Su pacto con Israel no significa que haya renunciado a su propiedad sobre el resto del mundo. Versículo 6. Dios continúa elaborando su plan para Israel. Serán un ejemplo a las otras naciones que verán su santidad en sus acciones. Versículo 7. Como Moisés no podía anunciar las palabras de Jehová a todos, quizá tomando el consejo de su suegro, presenta las palabras del Señor a los líderes de cada tribu para que ellos puedan ser sus emisarios por todo el pueblo de Israel. Versículo 8. Israel se compromete a obedecer. Así responden al pacto divino. Y Jehová escucha esta respuesta de boca de su portavoz oficialmente designado, Moisés. Versículo 9. Dios promete venir a Moisés en una nube espesa. Esta nube acompaña su presencia cubriendo su gloria, para que el pueblo pudiera acercarse lo suficiente y poder oír su voz cuando hable con Moisés. El propósito de que el Señor hable al alcance del oído del pueblo es para apoyar la autoridad de Moisés y que el pueblo siempre confiara en él, especialmente después de las repetidas quejas y ataques a su autoridad. Versículos 10 y 11. En anticipación a su llegada, Dios ordena que se preparen, se separen de impurezas y se consagren a Dios. El ritual de purificación de 3 días incluía lavar sus prendas y abstenerse de tener relaciones sexuales. La formalidad del proceso era para recordar al pueblo que estaban tratando con el Dios del universo y no con seres humanos como Moisés o los líderes tribales. Versículos 12 al 15. Durante los 3 días, ninguna persona ni animal debía tocar la montaña, pues de lo contrario sería condenado a muerte.
Esta advertencia servía para evitar que la gente en su rutina diaria de pastoreo, rebaños o incluso en la recolección del maná o cosas por el estilo, se desviaran sin pensar que están yendo hacia el borde de la montaña. La cuidadosa preparación subrayaba la importancia del acontecimiento que estaba a punto de suceder. El Dios de los cielos estaba por llegar para hacer un pacto con los israelitas, restringir el acceso incluso a la montaña que Dios tocará en su teofanía. Les enseñaba que no debe ser concebido por los humanos como un ídolo al que podían tocar, besar, manipular físicamente o acercarse a él de manera casual. Se les recordó que debían renunciar también a sus ocupaciones terrenales e incluso afectivas para prestar toda su atención y escuchar las palabras de Dios. Versículos del 16 al 24. ¿Qué escena tan dramática habría sido esta? En el tercer día, Moisés sacó al pueblo de sus tiendas para ver los relámpagos, oír los truenos junto con el sonido de un cuerno de carnero. Siempre he pensado lo hermoso y a la vez temible que es ver una gran tormenta formándose en el cielo. Y esta debe haber sido la tormenta más grande que los israelitas hayan visto jamás. Todo esto estaba rematado por un toque de cuerno y un terremoto en la montaña para anunciar la presencia de Dios. Puedo entender por qué los judíos temblaban de miedo. Moisés llevó al pueblo al pie de la montaña y el Señor lo llamó a la cima. Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios y luego Dios le repitió la advertencia de mantener la distancia, de no acercarse, que el pueblo no cruzara las barreras, ni siquiera los jefes de familia, o habrían sido condenados a muerte. Moisés había establecido límites alrededor de la montaña para que el pueblo mantuviera la distancia. Dios le dijo a Moisés que descendiera de la montaña y regresara con su hermano Aarón. Versículo 25. Moisés descendió y repitió la advertencia. Desmenucemos lo descrito en el capítulo 20, versos 1 y 2. Como Dios es el autor de la libertad de los judíos, no quiere que la usen para rebelarse contra Él. Entonces les va a presentar un marco espiritual y moral para guiarlos en su conducta personal y comunitaria, estableciendo así un pacto relacional entre Dios y los israelitas. Versículos del 3 al 8. Encontramos los 4 primeros mandamientos y se centran en la relación de los israelitas y Dios, enfatizando la importancia de adorarlo solo a Él y honrar su nombre el sábado. Versículo 3. No pongas otros dioses en lugar de mí. Versículos 4 y 5. No hagas estatuas de dioses que se parezcan a algo del cielo, de la tierra o de las aguas. No te inclines ante ellos ni les rindas culto. Versículo 7. No uses en vano el nombre del Señor tu Dios. Versículos del 8 al 10. Recuerda santificar el día de reposo. Haz todos tus trabajos en 6 días. Pero el séptimo día es reposo, en honor del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día. Versículos del 12 al 17. Los 6 mandamientos restantes rigen las relaciones interpersonales, abarcando aspectos como honrar a los padres, prohibir el asesinato, la mentira, el adulterio, el robo, el falso testimonio y la codicia. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Versículo 13. No cometas homicidio. Versículo 14. No cometas adulterio. Versículo 15. No robes. Versículo 16. No des falso testimonio contra tu prójimo. Versículo 17. No codicies nada que pertenezca a tu prójimo. Versículo 18. Cuando los israelitas vieron los relámpagos y oyeron el sonido de las trompetas que venía de la montaña, tuvieron miedo. Se maravillaron que oyeron la voz de Dios y sobrevivieron. Versículo 19. Ahora que sus pecados habían sido expuestos a través de los 10 mandamientos y la gloria del Señor les pareció como un fuego consumidor en la cima del monte, y como han visto que Dios envió a Moisés como un mediador, entonces los judíos pidieron a Moisés que sirviera como mediador para hablar con Dios en su nombre. Versículo 20. Moisés les dijo: no le teman como alguien que quiere lastimarlos. Dios había descendido al monte en parte para que aprendan a reverenciarlo y por lo tanto a obedecerlo con sinceridad. Versículos 21 al 23.
Una vez que el pueblo superó su temor, Dios le ordenó a Moisés que les advirtiera que su privilegio de escuchar las palabras de Dios conlleva una gran obligación y les recuerda la prohibición de la creación y adoración de representaciones materiales de Dios. Versículos 24 al 26. Los hebreos debían ofrecer sacrificios a Dios en altares hechos de tierra. Si se hacía un altar de piedra, no debía ser elaborado con herramientas, sino con piedras, sin labrarlas. No debían tener escalones para ascender al altar, de modo que su desnudez no quedara expuesta a los que estaban abajo mientras subían las escaleras. Desmenucemos juntos el capítulo 21 del libro de Éxodo. Después de dar los 10 mandamientos, Dios dio las leyes que los interpretan. Estas ordenanzas las iremos viendo repartidas en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Versículos del 1 al 11. En los días de Moisés, algunas personas se convertían en esclavos de otros, porque tenían que vender su trabajo a largo plazo, porque estaban desesperados económicamente. En esa época no existía ningún gobierno que brindara beneficios sociales a los miembros más pobres de la sociedad. Si una persona no podía vender su servicio como trabajo, la única alternativa para algunos era morir de hambre. Para evitar que alguien pasara hambre, Dios toleraba, pero no aprobaba acuerdos temporales en los que una persona vendía su trabajo por dinero. Pero Dios buscaba proteger a la persona que se veía obligada a ser esclavo y tener un amo. Para diferenciar a los judíos de las otras naciones que los rodeaban, Dios exigió que a esos siervos se les ofreciera la libertad después de 6 años. Esto incluía a todos los miembros de la familia que trabajara con ellos. Versículos del 12 al 32. Estos versículos contienen las leyes de Dios sobre cómo los israelitas debían lidiar con los crímenes violentos, el daño accidental hecho a otra persona y la violencia hecha a los animales. Dios estableció las consecuencias judiciales para quienes asesinaran, mataran accidentalmente a alguien, golpearan o maldijeran a sus padres. Los amos que golpearan a sus esclavos, los hombres que se lastimaran entre sí en una pelea, los hombres que golpearan a mujeres embarazadas y los dueños de animales cuyos animales lastimaban a otras personas. En algunos casos, los castigos variaban según la gravedad de las lesiones de la víctima. Versículos 33 al 36. Si un hombre cavaba un hoyo y no lo tapaba y un animal caía en el hoyo y moría, el hombre que había cavado el hoyo debía pagar al dueño por el animal. Si el buey de un hombre mataba al buey de otro, el buey vivo debía ser vendido y el dinero dividido entre los 2 hombres. Si el buey tenía la costumbre de atacar o comer a otros bueyes, el hombre que era dueño del buey violento debía pagar el precio completo por el buey que su buey había matado. Hasta aquí el resumen de hoy. Amado lector, de los actos y acciones de Dios que observaste en los capítulos de hoy, ¿qué o cuál llamó más tu atención? En el capítulo 21 veo que Dios subraya el valor de la vida adentro del útero, tanto como la vida fuera del útero. En los versículos 22 y 23 prescribe el castigo para un hombre que golpea a una mujer embarazada y le hace dar a luz prematuramente. Si el niño nace sin daños, el infractor solo paga una multa. Pero si el niño muere, el infractor es asesinado, vida por vida. Observo que si un hombre causa la muerte de un bebé prematuro, su castigo es el mismo que si asesinara a una persona. No hay duda de que destruir la vida de un bebé no nacido va en contra de la voluntad de Dios. Dios revela su respeto a la vida fuera y dentro del útero. ¿No son estas buenas noticias? Sí, lo son. Dios es mi deleite. Seguiremos descubriendo el plan de Dios para usar a los israelitas no como su pueblo exclusivo, sino específico, para un glorioso plan que incluye a todas las naciones. No te pierdas el banquete de mañana, será en Éxodo, capítulos 22, 23, 24. Y me despido recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.